Bueno, shalom para todos mis hermanos. Damos gracias a nuestro Padre Eterno por permitirnos este espacio, por darnos la vida, por darnos la sabiduría, el entendimiento de su palabra, para compartir, para aprender, para crecer, para ser edificados en amor en la palabra de nuestro Eterno Padre. Vamos a continuar con el tema del rapto, pero antes de eso, pues vamos a hacer un pequeño repaso donde habíamos dejado en la primera clase. Vamos a hacer un paralelo de los versos que había mencionado en la primera clase para que tengamos más claridad y si ustedes pues los pueden apuntar mucho mejor para sus estudios personales. En la introducción de la primera parte habíamos pues explicado cómo surgió esta doctrina del rapto secreto, ¿no? Habíamos mencionado a dos personas que habían sido sacerdotes católicos, ¿sí? Incluso uno de ellos se puso un seudónimo judío como para despistar, ¿verdad? Y la otra persona encargada pues de diseminar esta doctrina fue la señora Margaret MacDonald, una señora de Irlanda, una creyente cristiana en Irlanda, en el año más o menos 1830. Ella pues se encargó como de diseminarlo mucho más. Y pues a partir de ahí esto fue pues ya una doctrina establecida dentro del cristianismo, ¿verdad? Ahora, una pregunta que nos debemos hacer todos, ¿no? Es si todos los creyentes genuinos en el Mesías, Yeshua, todos los que siguieron sus pisadas, todos los que fueron perseguidos, torturados, martirizados, si, digamos, ellos no pasaron por cierta tribulación, ¿verdad? Ellos en ningún momento fueron raptados ni levantados, ellos dieron su vida, empezando por los discípulos. La mayoría de ellos, pues, murió de una manera cruel, ¿no? Muchos de ellos fueron torturados. El apóstol Kefa, Pedro, fue crucificado al revés, o sea, con la cabeza hacia abajo. El apóstol Pablo fue martirizado en Roma. El apóstol Jacob, el hermano del Señor del Yeshua, fue también muerto. En fin, muchos de ellos murieron, ¿no? Y de ahí en adelante, muchos creyentes en Roma, con las persecuciones que fueron emprendidas por los emperadores romanos, muchos de ellos murieron en estos circos romanos, donde se los tiraban a los leones en medio de una plaza allí y la gente vitoreando en las graderías la muerte de todos estos inocentes, ¿verdad? Y como vemos, pues ninguno de ellos fue raptado, no hubo ningún rapto secreto, dieron su vida por causa de la justicia, por causa de la enseñanza del Mesías, por causa del Mesías, ¿verdad? Y claro, ellos tendrán una mejor resurrección, ellos tendrán una mejor resurrección, es decir, unos mejores galardones en la resurrección de los muertos. Entonces, a partir de ahí, pues ya uno tiene que preguntarse, bueno, ¿qué tenemos nosotros o qué tendrán, pues, según la doctrina cristiana, qué tendrán los cristianos del fin que no tuvieron los del primer siglo, ¿verdad? Como para tener esa, digamos, esa prebenda, pues, ese favorecimiento, ¿no? De que ellos no van a pasar también por la tribulación. La tribulación también, pues, tocamos algo sobre eso. Dijimos que la tribulación, la gente también está muy confundida, pensando que la tribulación es la ira del Eterno y no es correcto. Y lo vamos a tocar nuevamente. Bien, entonces yo quería que tocáramos así brevemente, tocáramos así nuevamente aquellos versos de Apocalipsis o Revelaciones que hacen paralelo con Mateo, ¿verdad? Con el libro de Mateo, y que nos va llevando paso a paso, que nos va llevando para mirar cómo
por ningún lado uno ve un rapto secreto. Todo es muy visible, ¿verdad? Entonces, voy acá a proyectar para que nos vamos yendo poco a poco por medio de la palabra. A ver si me puede proyectar acá, para que ustedes me vayan también acompañando. Acá está, muy bien. Ahí lo pueden ver, ¿verdad? Bueno, entonces ahí ven la pantalla, ¿cierto? Sí, hermano, sí la vemos. Sí, lo vemos muy bien, sí, pastor. Bueno, entonces aquí vamos a empezar con Apocalipsis 1.1, ¿verdad? Aquí tenemos Apocalipsis 1.1, que son las visiones de Elohim, del Eterno, que le fueron dadas a Yeshua, el Mesías, ¿no? El Mashiach, para que fuesen entregadas a sus siervos a fin de conocer las cosas que deben suceder en poco tiempo, ¿cierto? Cuando se refiere a suceder en poco tiempo, pues no necesariamente quiere decir de qué él está diciendo, es que esto dentro de 2 o 3 años va a suceder, no. Esta es una expresión que también puede significar que todas estas cosas que van a suceder en los tiempos finales van a suceder así rapidito, ¿no? Como en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Es una expresión que nosotros también conocemos mucho. Entonces, independientemente del tiempo en que sucedan, pudo haber sucedido en ese tiempo, pero no sucedió, puede suceder en el final. Entonces, lo que sí es claro es que esas cosas sucederán así, rápidamente, y pues creo que hoy día estamos siendo testigos de cómo las cosas están sucediendo rápidamente, ¿verdad? Muy bien. Apocalipsis 6.1, entonces dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y escuché a uno de los 4 seres vivientes hablarme con voz semejante a la de un trueno, diciéndome, ven. Apocalipsis 6.2 dice, y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió para vencer y vencía. Vamos a ver si la puedo ampliar. Bueno, correcto, así la quería ver. Muy bien, entonces dice, y miré aquí un caballo blanco y aquí el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió para vencer y vencía. Entonces vamos a empezar con este paralelo. Estos versos de Apocalipsis que tienen que ver pues con los tiempos finales también fueron enunciados por Yeshua a sus discípulos. Vemos Mateo 4, 4, Mateo 24, 5, 24, 4 y 24, 5, donde dice, y Yeshua les dijo, mirad que nadie os aparte del camino, ¿verdad? Mirad que nadie os aparte del camino. Cuando hablamos de camino, acá el camino se refiere a la Torá, ¿no? Es decir, la Torá en este caso explicada por Yeshua. Él había explicado un camino para ser obedientes, guardadores de la Torá. Entonces, cuando se habla de camino, es en ese sentido, ¿verdad? Incluso los apóstoles y todo este movimiento ellos fueron llamados los del camino, ¿cierto? Muy bien, entonces Yeshua les advirtió y les dijo, tengan cuidado, miren que nadie los aparte del camino, el camino que ya él les había enseñado. En el 24:5 dice, porque vendrán muchos usando de mi nombre, diciendo, Ani Mashiach, o sea, yo soy el Mashiach, y a muchos engañarán, es decir, que a muchos desviarán de la Torá, o desviarán del camino, ¿cierto? La Torá, recordemos que la Torá es instrucción. Entonces, en otras palabras, lo que él estaba diciendo, tengan mucho cuidado, porque algunos vendrán usando mi nombre, diciendo soy Mashiach, y a muchos desviarán de la instrucción, del camino, ¿verdad? Del camino que ustedes ya conocen, que les fue enseñado. Esto concuerda pues con Efesios también 4:13 al 15, donde dice Rab Shaul, apóstol Pablo. Shaul dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar o de equipar
a los santos, a los apartados, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Hashem, de Elohim, a un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mashiach, para que, aquí está la misma exhortación, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, ahí está, para engañar, miren que nadie los aparte, que nadie los vaya a engañar, emplean con astucia las artimañas del error, ¿cierto? ¿Qué es el error? ¿Cierto? Es lo contrario a no dar en el blanco, o sea, el error es lo contrario a la Torá, ¿cierto? Es hacer lo que no dice la Torá, lo que no dice la instrucción, sino que siguiendo la verdad, aquí está, la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es el Mashiach, ¿cierto? Entonces mire que aún allí el apóstol Pablo ya los advierte también a aquellos que él estaba enseñando, los previene que tengan cuidado también, ¿verdad? Porque como dijo Yeshua, pues muchos vendrán y vinieron durante todas las generaciones. Entonces, aquí vemos pues cómo este paralelo entre Apocalipsis 6, 1 y 2, 24, Mateo 24, 4 y 5, luego vemos con Mateo 24, 11, dice, y serán levantados falsos profetas y apartarán de la Torá, o sea, apartarán de la instrucción a muchos. Luego dice el 24, porque serán levantados falsos meshijín, o sea, falsos mesías y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios hasta el punto de apartar de la Torá, de la instrucción, si fuere posible, aún a los escogidos, ¿verdad? Entonces, luego, cuando se le pregunta a Yeshua que cuál sería la señal de su venida y el fin de la era, pues él toma también un capítulo completamente, o sea, toma unas palabras que abarcan un capítulo completo para hablar sobre este asunto. La primera cosa que dijo él, pues ya la acabamos de leer, miren que nadie los engañe porque muchos vendrán en mi nombre con una supuesta autoridad diciendo yo Yeshua o yo soy el Mesías y engañarán a muchos, ¿verdad? Entonces vemos aquí que muchos hombres con autoridad, llámese pues ministros, pastores, rabinos, en fin, con muchos títulos, vendrían con palabras engañosas, ¿cierto? Diciendo pues que en la autoridad de Yeshua ellos, digamos, tienen la verdad, ellos ellos son el camino, ellos tienen verdaderamente el camino a seguir, ¿verdad? Pero tristemente pues vemos que se desvió mucho el camino, ¿cierto? Ahora, ¿cómo fue esto posible? ¿Cómo pudo haber sido esto posible? Bueno, aquí vemos también una advertencia de Judas, o de Judá, 1.3 y 1.4. Aquí vemos pues, venimos en este paralelo donde dice, amados, hago esta carta por la urgencia que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, exhortándoos que batalléis con firmeza por la fe, es decir, por la confianza, por la emuná, por la fidelidad. Recuerden que fe tiene que ver más con la fidelidad a la palabra del Eterno, ¿cierto? Que fue dada una vez y por todas a los escogidos para el Eterno. En el verso 4 les dice, porque algunos hombres han logrado penetrar dentro de vuestras comunidades, los que desde un principio habían sido conocidos, que fueron destinados para este juicio que les viene, impíos que convierten la gracia de nuestro Elohim en lascivia, ¿verdad? Diciendo que todo se puede hacer, que ya no estamos bajo la ley, en fin, todas estas cosas que hemos escuchado y que pues obviamente esto se originó a partir de que
el movimiento sale digamos, de Jerusalén, sale de Israel y se va, digamos, hacia las naciones. Entonces allí se empieza, debido también a la persecución y a muchas cosas más, pues se empieza a mezclar todo y el movimiento y los gentiles se empiezan a separar de la raíz, ¿cierto? Se empiezan a separar de esa rica savia, como dice Pablo en Romanos 11, los gentiles son alimentados por la savia, por la raíz, ellos se separan, entonces ya no siguen recibiendo esa savia, ¿verdad? Porque al separarse del árbol, entonces ya no reciben esa savia, esa sabiduría del cielo, sino que ya empiezan a recibir totalmente una instrucción errada, ¿verdad? Como acabamos de leer, son engañados, ¿correcto? Ellos van siendo engañados, entonces, por eso el Mesías, Pablo, Judas acá, exhortaron que tuvieran mucho cuidado, ¿cierto? Porque pues muchos hombres iban a entrar encubiertamente a convertir en libertinaje pues la gracia de nuestro Padre, nuestro Eterno, para, digamos, dar permiso para quebrantar la Torá, la instrucción del Eterno, después de que fuimos perdonados de nuestros pecados, ¿verdad? Y de esa manera, pues niegan al único Dios verdadero, soberano, y al enviado Yeshua, el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos, empezando que el Mesías fue muy claro, ¿no? Fue muy claro cuando dijo, yo no vine, no piensen que yo vine a abrogar la ley y los profetas, de ninguna manera. Yo no vine a hacer eso, ¿verdad? Si él hubiera hecho eso, pues él hubiera sido considerado un falso profeta, un falso Mesías, porque ni el Mesías, ni el Mesías original, ni un profeta pueden ir en contra de las instrucciones de Dios para el pueblo de Israel y pues también aquellas leyes que se iban a derivar para todas las naciones, ¿cierto? Entonces de esa manera ellos estaban negando a aquel que los había rescatado. Bien. Entonces vemos pues como lamentablemente a partir de esa ruptura o divorcio, ¿no? Como muy bien lo llama el hermano Isaac Bonilla en una de sus enseñanzas, ese divorcio de la raíz, ese divorcio del pueblo judío, del pueblo de Israel, pues ocasionó que se formaran una cantidad de doctrinas, de denominaciones, movimientos, donde enseñaban pues de que la gracia ya, digamos, con la gracia ya podíamos, digamos, no teníamos que atender las leyes de Dios, las instrucciones, todo eso había quedado abolido, que no hay obligación para obedecer todas esas leyes eran maldición, eran esclavitud, ¿verdad? Entonces hicieron la ley, la Torá, la instrucción del Eterno a un lado, inclusive negando con esto aún al Espíritu de santidad, ¿verdad? Al Espíritu de vida que mora en nosotros, que nos ayuda. El Espíritu, la función del Espíritu, del Ruach, es ayudarnos, recordarnos en nuestras debilidades y fortalecernos en nuestro hombre interior, como ahora el apóstol Shaul, Pablo, a guardar las instrucciones o los mandamientos de Dios. De hecho, la congregación vencedora en los últimos tiempos es la que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua, ¿cierto? Obviamente también eso en el cristianismo pues se ha interpretado erróneamente. Ellos dicen que esa congregación son los judíos que quedan en la tierra y nada más alejado de la realidad. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces es de esta manera que todas estas personas que fueron engañados y que aunque conocieron la verdad, ¿cierto? Pero el deseo de poder, el deseo de fama, el deseo de figuración, ese estatus que adquirieron, no renunciaron a él, sino conociendo la verdad, conocieron cuál fue la verdad, no renunciaron a ese estatus, siguieron allí trabajando ya no para el Eterno, sino para sí mismos, para llenar sus vientres. Entonces estas personas con palabras persuasivas conquistaron a mucha gente en el nombre de Yeshua, pues en el nombre de Jesús, pero para Satanás, ¿verdad?
así como dijo Yeshua, un engaño religioso. Sabemos que también hubo mucha gente, ¿no?, que conoció la verdad y que la está conociendo y que están saliendo, ¿no? Y que Baruch Hashem están dejando atrás. He conocido muchos hermanos, pastores que han tenido que renunciar a los movimientos, a las denominaciones, a grandes denominaciones existentes en el día de hoy. Han tenido que renunciar, ¿verdad? Y han pasado por una tribulación, digámoslo así, en el sentido de que han sido, digamos, condenados al ostracismo, ¿no? Han sido considerados como parias, han sido considerados como rebeldes, han sido considerados como herejes, como anatemas, en fin. Pero ellos han permanecido firmes porque conocieron la verdad y fueron testigos de cómo verdaderamente, no solo a través, pues, de doctrina, sino a través de, digamos, de experiencia también, la experiencia que empezaron digamos, a tener, ¿no? Incluso a partir de esa persecución, ellos se fueron dando cuenta cómo hubo una mayor cercanía con el Eterno y hubo una paz mucho más grande, una paz en sus corazones que los alentó a seguir adelante. Bien, vamos a ver entonces acá a continuar con Apocalipsis 6, 3, 4. Dice Apocalipsis 3, dice, y cuando abrió el segundo sello, escuché al segundo ser viviente diciéndome, ven. 6:4, y miré y aquí salió otro caballo de color rojizo, y al que lo montaban se le permitió quitar la paz de la tierra, a fin de que se mataran unos a otros, y le fue dada una espada. Esto está en Apocalipsis, ¿verdad? En Revelaciones. Bien, vamos a ver qué dice Yeshua acerca de eso en Mateo 24:6 y Mateo 24:7a. La primera parte dice así. Esa generación está destinada a oír de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os alarméis. Mirad que no os alarméis, porque es necesario que sea así, pero aún no será el final de esta edad, ¿verdad? Miren que allí se iban a escuchar muchos rumores, muchas guerras, oír guerras, rumores de guerras, pero él les dice, no se alarmen, porque es necesario que sea así. Y en el 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Entonces acá Yeshua claramente profetiza del mismo caballo bermejo de Apocalipsis 6, 3, 4. Ese caballo del segundo sello de color rojizo bermejo que sale al que lo montaba se le permite quitar la paz de la tierra, ¿cierto? Con guerras, rumores de guerras, nación contra nación, ¿verdad? Pero aún, dice, no es el tiempo de su venida. Aún no será el final de esta, o sea, aún no será la venida del Mesías, ¿cierto? Bien, entonces aquí vemos pues paralelo, guerra, muerte, ¿cierto? Luego vamos a Apocalipsis 6:5, donde dice, cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal que decía, ven y ve y miré, y aquí un caballo negro. Y el que estaba sentado, dice, y el que estaba sentado, encima de él tenía un peso en su mano, una balanza en su mano. Apocalipsis 6:6 dice, y escuché como una voz en medio de los 4 seres vivientes diciendo, 1/4 de trigo por 1 denario y 3/4 de cebada por 1 denario, pero no hagas daño al vino ni al aceite, ¿verdad? Entonces, haciendo paralelo con las palabras de Yeshua, Mateo 24:7 dice, y habrá mucha hambre. Entonces, aquí en Apocalipsis vemos como dice 1/4 de trigo por 1 denario, o sea, como intercambio acá de comida por dinero, 3/4 de cebada por 1 denario, o sea, escasez. Dice, pero no hagas daño al vino ni al aceite, ¿cierto? Entonces aquí vemos que a Yeshua también habla de que vendrá hambre sobre la tierra, ¿cierto? Aquí vemos pues ese paralelo, ¿cierto? Pero hasta acá, ni en palabras de Yeshua, ni en palabras de Apocalipsis, hasta acá no hemos todavía testificado con nuestros ojos de ningún rapto, ¿verdad?
Aquí él no ha hablado de ningún rapto, aquí él no ha hablado de ninguna, perdona, sí, de ningún rapto. Aquí dice todo esto pasará, 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 pero hasta ahora no ha hablado de rapto. Vamos a ver si más adelante lo dice, ¿no es cierto? Bien. Y habrá hambre, 24:7b. Exactamente, pues, lo que él dijo también en Apocalipsis 6:5, lo que venimos diciendo. Recordemos que estas palabras de Apocalipsis fue la revelación que el Eterno le dio a Yeshua de lo que pasará en el tiempo del fin, ¿cierto? Bien, entonces aquí vemos cómo las palabras de Yeshua son compatibles en ambos libros, ¿cierto? En ambos casos, tanto en Mateo como en Apocalipsis. Ahora vamos a Apocalipsis 6, 7 y 8. Dice Apocalipsis 6, 7, y cuando abrió el cuarto sello, escuché la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y al que lo montaba le dieron nombre, muerte, y el Sheol le seguía. Y se le permitió ejercer autoridad sobre el Sheol, es el sepulcro, ¿no? Le seguía y se le permitió ejercer autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada. Entonces aquí vemos espada a guerra, lo que vimos anteriormente, rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino, y con hambre, acá lo acabamos de ver también anteriormente, y con pestilencias, y por la proliferación de animales terribles salidos de la tierra, ¿cierto? Pestilencias, miremos lo que dice Yeshua en Mateo 24:7c, donde él dice, habrá pestilencias, ¿sí? Es decir, esas pestilencias pueden ser una acumulación de muerte debido pues a la guerra, ¿no? Donde pues muchos quedarán, incluso creo que hay una parte en uno de los profetas que dice que quedarán muchos cuerpos regados y se demorarán mucho para enterrarlos. En fin, o sea, cuando hay una guerra pueden haber pestilencias porque muchos muertos quedan varios días tendidos allí sin tener una sepultura. Entonces, debido a eso puede haber pestilencia y también pueden ser virus como los que hemos estado ya experimentando en el día de hoy, ¿no? Virus creados por el hombre que causan pestes. No habrá aumento de comida debido al desplazamiento de la población campesina por la guerra, siguiendo con enfermedades, más las infecciones deliberadas creadas en los laboratorios. Dicen pues que el SIDA, por ejemplo, este virus han sido creados en laboratorios para reducir la población. En fin, vemos pues cómo esto puede cumplirse. Pero aquí Yeshua también, en el verso 8, él hace una monumental afirmación que es totalmente pasada por alto. En el verso 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Todo esto será principio de dolores. Eso está en Mateo 24:8. Entonces, si estos son solo el principio de dolores, entonces, como dice la vieja frase, usted no ha visto nada, ¿verdad? Todavía aplica aún a los cristianos. ¿Por qué? Porque ellos dicen que ningún cristiano va a pasar por estas cosas, ¿cierto? O los que al menos sostienen todavía esta doctrina. Muchos no, conozco también cristianos que ya no confían o ya no creen en esta doctrina, pero los que todavía aún creen en ella, pues aún no han visto nada, ¿verdad? Porque pues aquí vemos todas las cosas que pasarán, muerte, hambre, pestilencias, y aún por ningún lado se menciona un rapto, ¿cierto? Ni en Apocalipsis, ni en Mateo. Entonces, aquí pues vemos cómo esta doctrina se va cayendo por sí sola. Vamos a ver Apocalipsis 6:9 al 11. Dice, y cuando él abrió el quinto sello, dice, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Elohim y por el testimonio que ellos tenían. O sea, estos muertos, pues,
son los muertos, no solamente en ese tiempo, sino todos los muertos durante toda la historia que murieron por la palabra del Eterno, ¿cierto? Y por el testimonio que ellos tenían. Entonces acá pues, aquí cuando se abre este sello, se ve pues debajo del altar las almas de todos los que habían sido muertos. En el verso 10 dice, y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo? Dice, ¿hasta cuándo? Dicen estas almas. Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra. Apocalipsis 6:11 dice, y les fueron dadas sendas ropas blancas, ropas de justicia, ¿verdad? Y fue les dicho que reposasen, mire, que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que oigan esto, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea, que también iban a morir por causa de la palabra del Eterno. Entonces, aquí vemos otra confirmación mucho mayor, que todavía tenían que morir muchos más siervos, ¿cierto? Entonces, según la doctrina del rapto, ningún creyente pasará por la tribulación, es decir, ninguno sufrirá persecución, ninguno será muerto, ¿no? Todos serán levantados así de la noche a la mañana, pero aquí vemos en palabras de Apocalipsis 6:11, le dicen a las almas que estaban debajo, que clamaban, esto pues puede ser figurado, porque las almas no tienen boca pues para clamar, pero esto es a nivel espiritual, ¿no? Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fue les dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus siervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, aquí vemos pues que no hay lugar a ningún rapto, ¿verdad? Bueno, miremos el paralelo con Mateo 24:9, donde dice, entonces os entregarán oiga esto, os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Qué más tribulación que estas, amados hermanos? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, o sea, aquí la palabra maldad es anomía, o anomia, que es antitorá, contra la Torá, ¿sí? Sin Torá, es decir, sin la ley, sin instrucción. La caridad o el amor de muchos se resfriará o se enfriará. Mateo 24:13, más el que persevere hasta el fin. No dice acá más el que persevere 7 años antes de que llegue la tribulación, ese será salvo, ¿verdad? Aquí dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y en otra parte, en el libro de Lucas, Yeshua le dice a sus discípulos, rogad para que tengáis fuerzas y podáis resistir ese tiempo, ese día malo, ¿verdad? Para que rueguen al Padre, para que ellos sean llenos de fuerza y puedan resistir esos días que vendrían, ¿no es cierto? Entonces, como vemos, acá pues no hay ningún rapto. Por el contrario, Él los anima, el que persevere hasta el fin, después de decirles, a ustedes los van a entregar para ser afligidos, a muchos de ustedes los van a matar, ustedes van a ser aborrecidos de todas las gentes. Él no les dice, no, tranquilos que antes de que todo esto pase, yo me los voy a llevar. Tranquilos, no, Él les dice, ustedes van a tener que pasar por todas estas cosas, pero perseveren hasta el final, ¿verdad? Les dice Yeshua así. Entonces, aquí donde dice, entonces os entregarán, pues puede ser un sistema, obviamente, puede ser un sistema religioso, obviamente, que dominará el mundo, un sistema económico mundial en los últimos tiempos, que se opondrá, como dice el apóstol Pablo, a todo lo que se llame Elohim o Dios, y entonces empezará una persecución contra todos los creyentes fieles y servidores del Eterno. Empezará esa persecución
matarán a muchos, muchos. Pero recuerden lo que le dijo Yeshua también. No teman al que pueda matar el cuerpo. O sea, hay una posibilidad de morir por causa de la palabra de Dios. Hay posibilidad de que los persigan, hay posibilidad de que algunos de ustedes los maten, pero no teman al que les mate su cuerpo, teman a aquel que no solamente mata el cuerpo, sino también destruye el alma, ¿verdad? En este caso es el Eterno. O sea, hablando aquí de un temor reverente, ¿no? Entonces, él les dice que no teman, pues, al que mata el cuerpo. O sea, que había la posibilidad de que los creyentes del Mesías pasaran por tribulación, por persecución, por aborrecimiento de todas las gentes, de todas las naciones por causa de su nombre. Muchos, dice, se tropezarán, se ofenderán, se lamentarán. Entonces, aquí nos podemos preguntar, ¿por qué si el supuesto rapto ya debía de haber ocurrido? ¿Cierto? ¿Por qué tenían que pasar por esto, verdad? Cuando se habla de que se entregarán unos a otros se aborrecerán. ¿Cómo puede pasar esto si el supuesto rapto ya ocurrió? Entonces, aquí vemos, hermano, que esta teoría del rapto, en vez de ser de bendición, de claridad, va a ocasionar mucha, pero mucha confusión, desesperanza aún en los creyentes cuando la tribulación o persecución de aquellos últimos días ocurra, sin que este rapto haya sucedido, ¿verdad? Imagínense la desesperanza de todas estas personas que se alentaron con esta doctrina y venga la persecución y vengan todas estas cosas que han de venir y no pase ningún rapto. ¿Cuál será la desesperanza de estas personas, verdad? Y esto hasta los hará dudar, ¿no? Si realmente los hará dudar del Mesías, aún del Eterno, ¿no? Pero porque esta doctrina verdaderamente está puesta allí para confundir. Entonces aquí el punto a aclarar es que no habrá ningún rapto secreto. Ahora, sí habrá un arrebatamiento, ¿verdad? Que lo habíamos dicho la primera parte, pero esto ocurrirá a lo último, pero con la venida visible de el Mesías, como se explicará pues más adelante, ¿cierto? Por eso dice aquí Mateo 24:11, muchos más profetas se levantarán y engañarán a muchos, ¿verdad? Entonces esto puede ser una doctrina que se creó para engañar a mucha gente, por haberse multiplicado la maldad. Y aquí la maldad, como les dije ahora, es la palabra griega anomos, que es una violación de la Torá, una transgresión, en otras palabras es iniquidad, ¿cierto? Muchos creyentes han sido engañados y muchos de nosotros fuimos engañados en creer que la Torá era negativa para nuestras vidas, era una carga, era una maldición, ¿verdad? Gracias damos al Eterno porque pues nos ha estado sacando y limpiando de esa concepción errada que teníamos, que nos fue enseñada. También habla del amor, que la palabra griega de amor es ágape, ¿cierto? En hebreo, ajabá, que se puede ser traducida como caridad, como benevolencia, amor. Este amor o esta caridad o esta benevolencia hacia los demás se enfriará, ¿verdad? La gente se volverá egocéntrica, la gente se volverá individualista, como ya lo vemos, ¿no? Cada quien por su lado, sálvese quien pueda, ¿verdad? Pero él les dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces, vuelvo y les repito, la perseverancia acá es hasta el fin, no 7 años antes del fin, ¿verdad? Entonces, con el fin de proteger a sus seguidores contra la idea de un rapto secreto, entonces el Mesías enseñó a sus discípulos, cuando les dice, si ellos, que son aquellos falsos maestros o profetas, que vendrían diciendo que él era el Mesías, pero engañando a muchos, os dijeren, he aquí, él está en el desierto, ¿verdad? No vayan, les dice, he aquí, está en los aposentos, o en cámaras secretas, ¿sí? Tampoco, no lo crean. Hay una congregación que dice que él ya vino en el año, a principio del siglo pasado, ¿no? Creo que son los testigos de Jehová,
dicen que él vino en 1914 y se entronizó, en fin, una cantidad de cosas. Los adventistas dicen que él ya está, que él se entronizó en 1844, en fin, una cantidad de inventos y de cosas raras que no tienen nada que ver con la palabra, no tienen asidero, ¿cierto? Entonces, pero el Mesías dice y advierte, no lo crean, no lo crean, no crean nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque él mismo dijo que como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida. Entonces, ¿cómo así? O sea, así visible. ¿Cómo se muestra un relámpago? Que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. O sea, un relámpago todo el mundo lo ve, ¿verdad? Todo el mundo lo oye. ¿Sí? Entonces mire cómo él acá con sus propias palabras dice, no crean eso, no vayan allá, si les dicen está por allí, si vino a tal parte, no crean absolutamente nada de eso porque la venida mía va a ser diferente, va a ser visible, así como el relámpago que se muestra del oriente hasta el occidente, así también será la venida. Aquí la venida, la palabra venida, es la palabra griega parousia, ¿cierto? Parousia es una palabra que más adelante les explicaré, también usan para hablar de la venida invisible del Mesías 7 años para llevarse a su iglesia y la venida visible para ejecutar ya el juicio. Entonces, allí hablan de dos venidas. Eso no tiene ningún asidero en la palabra del Eterno. El Mesías nunca habló de dos venidas, de una venida invisible. Ahora, ellos se pegan de aquel famoso verso, dice que como ladrón en la noche, pero lo sacan absolutamente fuera de contexto. Él vendrá como un ladrón en la noche. Entonces allí, así ve, así que nadie se va a dar cuenta. Pero eso no quiere decir eso. O sea, ellos sacan absolutamente ese verso totalmente fuera de contexto. Entonces allí, a partir de un verso, crean una venida invisible del Mesías, ¿cierto? Entonces allí la palabra venida es parucía. Así será la venida del Hijo del Hombre, así como un relámpago veloz es descubierto y visible a todos, ¿no es cierto? Así también será la venida de nuestro Mesías. Entonces vamos a estudiar un poco de la palabra parousia. Aquí vemos este paralelo, cómo corresponde tanto Apocalipsis con Mateo. Vamos a ver la palabra parucía. Mateo 24:6. La palabra parucía traduce como es una venida visible, ¿cierto? Esta palabra venida ha sido mal traducida. Aquí vemos Mateo 24:26, dice, así que si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis. He aquí en las cámaras, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también la venida, aquí la subrayé con rojo para que enseguida la miremos, del griego 39:52, del Hijo, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, perdón, eso, acá está. Ok, acá está. Será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, miremos parucía. Aquí la palabra griega de venida es la 39:52. Ustedes lo pueden buscar en las concordancias. Es parousia, del presente participio de 39:18, que significa pareimi, es estar cerca, advenimiento, físico aspecto. Aquí habla de físico aspecto, advenimiento, es una presencia, es una venida, ¿sí? Entonces, aquellos que dicen o que usan esta palabra para significar una venida secreta, una vez más, se estrellan contra las palabras del propio Yeshua, ¿verdad? Los discípulos incluso asociaron la palabra parucía, esta palabra parucía, la asociaron, o cuando ellos hablaron, pues obviamente ellos no hablaron en griego, ellos pues eran judíos, pero en la traducción se asocia esta palabra con el fin del mundo o el fin de la era. Cuando ellos le preguntaron a Yeshua, le preguntaron, le dicen, ¿cuál será la señal de tu venida? ¿Cierto? Entonces aquí vemos
24:3 dice, y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cuáles cosas? Las que Jesús le empezó a decir. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Miren acá la misma palabra, 39:52, que es parucía, un advenimiento físico, un aspecto, presencia, venida. Dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? O sea, de los últimos días. Entonces, luego ya el Mesías les va a contestar, pero para aquellos que creen en un rapto secreto, el fin, según ellos, ¿no? El fin no vendrá con la venida, o sea, con la venida visible, sino 7 años más tarde con la aparición. Ellos hablan de que hay una aparición o epifanía, la llaman así, es decir, creen en una aparición secreta o invisible y una venida visible, como les mencioné ahora, pero esto es totalmente incorrecto. ¿Por qué? Porque Jesús en sus palabras, él prohíbe un rapto secreto, porque él dice, mire lo que dice en Mateo 24:37, mas como los días de Noah, así será la venida del Hijo del Hombre. Miren otra vez la palabra venida, 39:52, parucía, del presente participio 39:18, pareim, está cerca del venimiento físico, ¿verdad? Luego dice, así será la venida, o sea, la parucía del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, ¿cierto? Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, ¿sí? Entonces, vemos, si vamos a la escritura, vemos que Noé, no, pues, o sea, ¿qué pasó allí? Que el diluvio vino de repente, ¿no? El diluvio vino, pero muy visible, ¿no? El diluvio vino sobre aquella generación pero eso no fue secreto, eso fue, o sea, ellos no creyeron, pero vino visible y se llevó, fue a aquellos que no creyeron. ¿Quiénes fueron arrebatados allí? No Noé. Los que fueron arrebatados allí fueron todos los que permanecieron incrédulos. Esos fueron arrebatados por el diluvio, ¿verdad? Incluso hay un salmo que habla que serán arrebatados. ¿Quiénes son los que, dice, los malvados serán arrebatados como el tamo? Dice, creo que el Salmo 1, ¿no? Entonces vemos que el arrebatamiento no es para los creyentes, sino para los incrédulos, ¿verdad? ¿Sí? Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casando y dando el casamiento hasta el día que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio. Y se los llevó a todos, ¿verdad? Así será también la venida. Entonces, parousia, digamos otra vez, parousia del Hijo del Hombre, Mateo 24:37. Aquí vemos venida y 39, ¿cierto? Bueno. Entonces, el diluvio, como les mencioné, pues no vino secretamente sobre el mundo, cada uno lo supo, corrieron, toda la gente corrió para salvar su vida, pero ya fue demasiado tarde, no fue pospuesta la destrucción de la gente, del mundo en aquel tiempo por 7 años, ¿verdad? Esto pasó así inmediatamente, en un abrir y cerrar de ojos, así como el diluvio ahogó a los malvados de aquel entonces, así Yeshua vendrá a juzgar a los malvados en su venida, o sea, en su parousia, al final de los 7 años de las 70 semanas de Daniel. Entonces la gente se refiere a las 70 semanas de Daniel como el periodo de 7 años de tribulación. Ahora notemos que Yeshua dijo, por tanto, cuando ustedes, o sea, aquellos que no habían sido raptados todavía, vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, porque habrá entonces gran tribulación. Miren lo que dice el Mesías acerca de estos tiempos. Habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Está en Mateo 24:15, 21 al 22, ¿cierto? Entonces dice, vendrá gran tribulación. Ahora, los días serán acortados, pues, para ejecutar el juicio, ¿cierto? Bien, acá hay 2 observaciones que debemos hacer, ¿cierto? La primera,
los creyentes en el Mesías aún estarán sobre la tierra cuando la tribulación llegue. Es solo por causa de los mismos escogidos, pues que aún están en la tierra, que Yeshua vendrá para cortar este holocausto, ¿verdad? O sea, si Yeshua no viene, pues de verdad que acabarían con todos los, no quedaría nadie, ¿verdad? Entonces, Él vendrá para cortar este tiempo, este sufrimiento, obviamente, pero ahí no se habla de ningún rapto. Y segundo, los creyentes aún estarán sobre la tierra, como lo mencionó Jesús anteriormente, cuando la abominación desoladora es colocada. Entonces, cuando esta abominación de desolación, de que habla el profeta Daniel, es colocada en el templo, dentro del periodo de los 3 años y medio, perdón, de los 7 años, puede ser a los 3 años y medio, la gran tribulación empezará. Mateo 15, 15 y 22. Ahora, notemos algo acá en las propias palabras de Yeshua de nuevo. Él dice, inmediatamente, mire lo que dice él, inmediatamente, eso está ahí mismo, después de la tribulación de aquellos días, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos, o sea, fuerzas o leyes físicas que rigen el universo, serán conmovidas, como dice el libro de Hechos, perdón, Hebreos 12, 26, 29, y entonces, mire la afirmación que hace Yeshua, y entonces, o sea, inmediatamente después de la tribulación, no inmediatamente antes, como dice la teoría del rato secreto, dice, aparecerá la señal del ¿quién? Del Hijo del Hombre, ¿verdad? Pero dice, inmediatamente después de la gran tribulación, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo, ahí está la palabra derivada de venida, viniendo, que es parousia, pero esto es después de la tribulación, en las nubes, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, como habló el apóstol Pablo, y juntarán a quienes, a sus escogidos de los 4 vientos. Pero ¿cómo así si los escogidos ya se lo habían raptado? ¿Cómo así que a cuáles, de qué escogidos se está hablando? Si es que ya supuestamente debían haber sido raptados 7 años antes. No, aquí dice que inmediatamente después de la gran tribulación, dice, después de la gran tribulación, entonces era que él iba a enviar a sus ángeles con gran voz de trompeta o gran voz de chofar y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, ¿verdad? Entonces aquí vemos que el rapto secreto también se cae por su peso, ¿cierto? Por su peso, en las mismas palabras de Yeshua. Luego dice Apocalipsis 6, 12 al 16, cuando abrió el 6º sello, hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, y el cielo se desvaneció como un pergamino, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Aquí vemos pues las señales celestiales que habló él, que recuerdan que acabamos de leer en Mateo, donde dice que se conmoverán, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos que rigen el universo serán conmovidas. Aquí, eso fue en Mateo, aquí Apocalipsis está hablando de lo mismo. Las estrellas del cielo caerán sobre la tierra, el cielo se desvanecerá como el camino, toda monte, toda isla se movió a su lugar. Entonces aquí vemos las señales celestiales precediendo el retorno de Yeshua como una señal. Y hasta ahora, aquí en Mateo 24 y en Apocalipsis 6, como vemos, van muy de la mano. Ambos libros enseñan entonces que los santos, o sea, los creyentes, los escogidos, pasarán por la tribulación. Ahora, ¿qué es la tribulación? Tenemos que aclarar eso muy bien, porque también allí ha habido una confusión muy grande. La mayoría de los teólogos han pensado erróneamente que la tribulación es la ira de Dios y que Dios no ha señalado a los creyentes para su ira, y eso es verdad. O sea, pero es una verdad a medias, ¿cierto? Porque ellos dicen que la tribulación es la ira de Dios
ahí están errados, pero dicen que Dios no nos ha señalado para su ira. Eso es verdad. Entonces aquí vemos una verdad a medias de los teólogos. Ahora, nosotros, por supuesto, pues no vamos a pasar por esa ira, porque como dice el apóstol Pablo, dice, porque nosotros no estamos puestos para ira, ¿cierto? Pero la tribulación no es la ira de Dios, ¿cierto? Entonces, leamos Apocalipsis 12, 9 al 17. Apocalipsis 12, 9 al 17, donde dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, ¿con qué? Con gran ira. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene que poco tiempo. ¿Poco tiempo para qué? Para afirmar que es Dios, regir el mundo a través del antimachía, como habla el apóstol Shaul en Tesalonicenses. Y luego dice, y el dragón, que es la serpiente antigua, dice, persiguió a la mujer. ¿Y quién es esa mujer? Pues es la congregación del Mesías. Es el pueblo de Israel con todos los justos de las naciones que creyeron y que van a ser perseguidos, que fueron perseguidos durante toda la historia y muchos murieron y van a ser perseguidos aún al final de la historia y muchos van a morir, ¿cierto? Por causa del reino de Dios. Entonces, esta mujer es esa congregación, por decirlo así, madre o ese pueblo de donde sale mucha descendencia, ¿sí? La cual dio a luz al hijo varón, en este caso Yeshua, como cabeza y cuerpo, Efesios 1, 22 y 23, Efesios 2, 6. Ahora, notemos acá una cosa. ¿Quién es el que persigue a la mujer? ¿Cierto? Aquí dice el dragón, ¿verdad? El dragón, o sea, la serpiente antigua. Aquí el antimachía todavía no aparece, solo aparece en escena en el capítulo 13 de Apocalipsis en los últimos años, 13, 1, 3 y 37. O sea, este poder que persigue a la congregación traerá la ira por el poder de Satanás, como dice segunda de Tesalonicenses 2. Vamos a leerlo. Segunda de Tesalonicenses 2, 7 al 9. Mire lo que dice Tesalonicenses. Vamos a leer Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 2, 7 al 9. Acá está. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Eterno matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bueno, aquí habla del Mesías. Mire que aquí habla de Yeshua en su venida. Bueno, nuevamente la palabra parusía. ¿Sí? El Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra ¿de quién? Del Satán, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Dice allí Tesalonicenses. Entonces, vemos que contra esta como la mujer es sustentada, entonces él se va a hacer guerra ¿contra quién? Contra el resto de sus descendientes. Dice allí los santos que guardan los mandamientos del Eterno y tienen el testimonio de Yeshua. Estos son los creyentes que serán perseguidos durante la ira de Satanás, ¿verdad? Entonces, una cosa es la ira del Satán, otra cosa es la ira del Eterno, la ira de Dios. Hay que separar esos dos conceptos, ¿cierto? Todos los creyentes, todos los que se han sido, ahí sí podemos usar la palabra arrebatados, ¿no? Los que le han sido arrebatados a Satanás, todos vamos a padecer en algún momento de nuestra vida, vamos a padecer persecución. Obviamente unos más que otros, ¿cierto? Dependiendo también de los tiempos, porque han habido tiempos de paz, pero han habido tiempos también de mucha persecución muy dura. El mero catolicismo persiguió a los creyentes de aquel tiempo, a muchos cristianos fieles, los persiguió, los mató, ¿sí? En las famosas inquisiciones, a judíos también, al principio también los romanos,
Y eso también va a suceder. Hitler también persiguió y mató a muchos cristianos, judíos, más de 6 millones. Miren que esto ha pasado por toda la historia. Y al final de los tiempos, pues esto también pasará, ¿verdad? Entonces, hay que tener claro de que una cosa es la ira del Satán y otra cosa es la ira de Dios, ¿verdad? La ira del Satán es contra el pueblo fiel del Eterno. Él se va con toda a perseguir a los fieles, aún hasta matarlos, ¿verdad? Pero estimada, como dice el Salmo, estimada es al Eterno la muerte de los santos, ¿cierto? Bueno, entonces los creyentes, ahora miremos algo sobre la ira de Dios, ¿no? Para que miremos y aprendamos esa diferencia. Los cristianos, en este caso los creyentes, fieles, pues los seguidores del Mesías, no estarán sujetos a la ira de Dios, ¿cierto? Ya lo dijimos anteriormente. Ellos no van a estar sujetos a la ira. Si nosotros estamos en ese tiempo, pues, y perseveramos hasta el fin, como nos instruye el Mesías, no vamos a pasar por la ira de Dios, ¿cierto? Aunque sí pasaremos por la tribulación, que muchos podremos pasar por la tribulación, como dijo Yeshua, que habrá una tribulación cual no la hubo en ese tiempo ni nunca más, pero inmediatamente después de la tribulación Él aparecerá visiblemente. Entonces, que es la misma ira de Satanás, esa tribulación. Entonces, Yeshua vendrá, parucía, aparecerá, será revelado. Estas tres palabras son sinónimas: parucía, aparición, epifanía, y revelado, apocalipsis, ¿sí? Apocalipsis es la palabra griega, epifanía y parucía. Son palabras sinónimas para señalar una venida visible. Después de los primeros 6 sellos y durante la 7ª trompeta, como dice el apóstol Pablo, que él vendrá al final de la trompeta, esa es la trompeta de Apocalipsis 6, 12, 17, dice entonces, porque el gran día de su ira ha llegado. Aquí es la ira de ¿quién? Del Eterno. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Ahora, el pueblo del Eterno, ¿verdad? Será protegido por el mismo Eterno durante las primeras 6 trompetas, las cuales son el comienzo de su ira sobre las naciones que adoran al dragón y al anticristo, ¿cierto? Entonces, una cosa son los 7 sellos, que es la etapa de la tribulación, y otro caso son las 7 trompetas, ¿cierto? Pero el Eterno va a proteger a los que son suyos, porque Él no, obviamente no va a estar contra sus seguidores, contra aquellos que son fieles a Él, ¿verdad? Entonces, nótese acá también que las oraciones de los santos en la tierra suben hasta el trono del Eterno. Y esto sucede cuando se disponen a tocar los 7 ángeles, las 7 trompetas. Apocalipsis 8, 3, 6, dice allí, las oraciones de los santos suben al trono del Eterno, y esto es cuando ya se disponen a tocar las 7 trompetas. Entonces, probablemente, esta es la recomendación que hace Yeshua a sus discípulos en Lucas 21, 36. Dice, velad pues en todo tiempo. Es lo que les dice Yeshua y lo que nos dice a nosotros, ¿no? Que estemos velando pues en todo tiempo, rogando que tengamos fuerza para huir de todas estas cosas que vendrán y de estar, oigan esto, de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cuándo? En su venida, ¿verdad? Velad pues en todo tiempo rogando que tengáis fuerza. O sea, si yo sé que no voy a pasar por ninguna aflicción, por ninguna tribulación, no, pues yo para qué voy a necesitar fuerza, ¿verdad? Pero aquí les dice, rueguen que ustedes tengan el poder, la fuerza, para que puedan huir de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces aquí cabe anotar que el Eterno protege a su pueblo fiel de su ira, ¿no? Porque la ira no es contra los creyentes, sino contra los que se rebelaron a su palabra, ¿cierto? Entonces, ahora, la ira de Satanás, sí, muchos van a pasar por la ira de Satanás, muchos van a morir, pero esta va a ser una muerte para glorificar al Eterno, ¿verdad?
una muerte para gloria del Eterno, y se obtendrá una mejor resurrección o unos mejores galardones. Entonces, muchos santos pues van a morir. ¿Por qué? Porque se le da incluso el poder al enemigo para vencerlo. Dice, mire lo que dice Apocalipsis 13:7. O sea, que no podemos ir en contra de la palabra. Apocalipsis 13:7, mire lo que dice. Y se le permitió hacer guerra ¿contra qué? Contra los santos y vencerlos. O sea, el Eterno le dio poder, o sea, lo dejó por un poco de tiempo y los mató, o sea, los venció, pero aquí vencer es muerte, ¿no? Entonces, mire que el mismo Eterno dice, se le dio poder al enemigo para vencerlos. Aquí precisamente está la paciencia o perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Hashem, del Eterno, y la fe o el testimonio de Yeshua, aún hasta la muerte, ¿cierto? Aún hasta la muerte. Entonces, miramos, como les mencionaba, ahora, Salmo 116:15, Salmo 116:15, lo que dice Salmo 116:15, dice, voz de júbilo de salvación hay en las tiendas de los justos, la diestra de Hashem, perdón, ese no es 116, estimada es a los ojos del Eterno la muerte de sus santos. Estimada es a los ojos del Eterno la muerte de sus santos. Primera Tesalonicenses 5:6-8, Apocalipsis 14:12-13. Entonces, para resumir, entre la sexta y la séptima trompeta parece haber un tiempo en el cual se anunciará de nuevo el mensaje una vez más para todos los moradores de la tierra, y pudiera ser la predicación de los 2 testigos por 1260 días, pues pudiera ser, ya que después de esto viene el toque de la séptima trompeta, que a partir de allí, recuerde que el Mesías vendrá en la última trompeta a su venida, y allí es cuando ya empezará a ejecutar el juicio con las trompetas sobre los moradores de la tierra y el trono de Satanás, ¿cierto? Esto es ya la consumación del misterio del Eterno, la venida visible del Señor, la única venida anunciada por los profetas. La consumación de este misterio incluye la venida, la parucía de Yeshua. Llevará a los escogidos, los juntará. También incluye los galardones del pueblo del Eterno, Apocalipsis 11:18, 14:15 y 16. Y la consumación de su ira, que son las 7 copas sobre la Babilonia, el anticristo y el falso profeta, y todos aquellos que le siguieron. Entonces, ya para terminar con las trompetas, entonces Pablo dijo que nosotros no seríamos arrebatados, que no seríamos arrebatados en la última trompeta, que seríamos, arrebatados en la última trompeta, pero este arrebatamiento es muy distinto a lo que se conoce como rapto secreto, ¿cierto? Esto es cuando venga el Mesías, Él nos arrebatará, o sea, nos llevará con Él, pero no al cielo, sino a la tierra de Israel, ¿verdad? O sea, nos llevará a un lugar donde vamos a ser guardados para no sufrir la ira de Dios, ¿cierto? Eso es distinto, para no sufrir la ira de Dios, porque la ira de Dios va a ser contra los moradores de la tierra que se rebelaron contra el Eterno, va a ser contra el trono del Satán, contra el falso profeta y contra el antimasías, ¿cierto? Entonces allí, cuando eso suceda, el Mesías nos tomará, ¿cierto? Y nos guardará por un poquito de tiempo, como dice Job, ¿cierto? Job, que el Eterno lo guardaría por un poquito de tiempo hasta que pase la indignación, dice el libro de Job, ¿cierto? Apocalipsis 11:15-18 dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta, y tu ira ha venido, dice, y de dar el galardón a tus siervos. Mira lo que dice allí, de dar el galardón a tus siervos, los profetas, dice, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y grandes. Yeshua vendrá en las nubes, los ángeles arrebatarán a los santos, a los que lucen como un mar de vidrio, Apocalipsis 15:1-2, y después que los santos son arrebatados, entonces dice,
dice, la palabra dice, id, o sea, le dice a los 7 ángeles, id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Apocalipsis 16:1. Entonces, la ira de Dios es ¿sobre qué? Sobre el sistema de la bestia. Después que nos reunimos con Yeshua en el aire, en el mar de vidrio, para ser guardados de esa ira que vendrá sobre toda la tierra. Pero allí ya el Mesías habrá venido visiblemente, ya habrá pasado la gran tribulación, es decir, la persecución. Ahí viene, es el juicio de Dios sobre la tierra, la purificación de toda la tierra. ¿Estamos preparados para enfrentar la ira de Satanás? Amados hermanos, en algún momento que venga sobre la tierra la persecución, bueno, Yeshua nos dice, rogad para que tengáis fuerzas y podáis soportar todas las cosas que vienen, ¿verdad? Entonces, por hoy vamos a dejar acá. Hicimos pues un buen paralelo, un nuevo repaso para que retomemos y en la próxima clase entonces ya continuamos con lo que es la abominación desoladora colocada cuándo. ¿Cuándo es que ya vamos a entrar un poco más a profundizar en cuándo es que se coloca la abominación desoladora, ¿verdad? Antes, durante o después de la tribulación, y allí pues vamos a obtener muchas más claves para seguir analizando bien el tema del rapto secreto y podamos llegar a una conclusión si verdaderamente esto del rapto secreto es una realidad o es una ficción. Amén. Baruch Hashem. Damos gracias al Eterno por este rato, este momento que nos ha permitido juntarnos para compartir su palabra, para aprender, para continuar estudiando su palabra. Bendito sea el nombre de nuestro Padre eterno. Amén.